Saludos, este es el video de cierre de Seguridad Nación. Mi nombre es Naupadilla Arbeláez, soy artista plástico, investigador y doctorante de UNEART. En esta oportunidad les estoy por hacer un video del IAESEN de la cohorte del 2026. En este caso particular quiero mostrarles parte de mi proceso creativo y cómo está vinculado con el tema de la seguridad de la nación. En el año 2000 el comandante Chávez llega a Bagdad. Irak llevaba casi 10 años bajo un embargo aéreo internacional y Chávez fue el primer jefe de Estado que pisa suelo iraquí en toda esa década. Ya los medios de comunicación estaban insinuando y creando un sesgo cognitivo de que Venezuela era un país terrorista. Eso es guerra cognitiva porque es una guerra silenciosa, sin tanques, sin bombas, pero es una narrativa para aislar a Venezuela. En mi caso, hablando con el profesor Rodríguez Rojas acerca de mi currículum y mi área de estudio, que es el tema de las artes, yo le comenté que estaba interesado en vincular ambas disciplinas, hacer un enfoque multidisciplinario de una investigación que tiene que ver con el ojo de Dios, como estuve conversando y socializando con el profesor, y del mismo modo, la idea era involucrar diferentes áreas en un solo concepto, abordando el tema de la cultura, la tecnología y el ciberespacio. ¿Qué es lo que pasa con el ciberespacio? Que estamos inmersos dentro de un contexto que tiene que ver con la guerra cognitiva, que es una guerra silenciosa, que no tiene armas, que no tiene tanques, pero que está detrás de unas corporaciones, detrás de un sesgo de información narrativo cognitivo, que es muy importante ahora tenerlo en cuenta y ver cómo uno puede contraatacar mediante todas las áreas y flancos posibles de las cuales nosotros nos desempeñemos. En este caso yo planteo la soberanía como un acto de resistencia. En mi caso personal yo vengo del mundo del arte. Entonces, ¿cómo vincular ese mundo con la seguridad y con la seguridad cultural? Porque para mí la cultura no había sido un tema de seguridad, sino mi trabajo de vida, mi investigación desde la UNES. Pero hay muchos más frentes vulnerables en cuanto a la seguridad nacional y eso lo he visto gracias a este curso. Analizando al autor Frantz Fanon, sobre todo en su libro Los Condenados de la Tierra, estamos viendo que la colonización no llega solamente al territorio físico, sino también coloniza la cultura, el lenguaje y hasta incluso la imagen que uno tiene de nosotros mismos, sobre todo los colonizados. Y de hecho nos llegamos a comportar como colonizadores después. Justamente en los años 90, yo siendo artista plástico, pintor, fui a varias galerías de arte en Caracas, eran privadas, y ni siquiera me permitieron exponer mis pinturas ni mis galerías porque ellos estaban en una lógica colonial y hegemónica debido a que el mundo del arte en Venezuela siempre ha sido así hasta que llegó la Revolución Bolivariana a partir de 1999, que incluso personas como yo, que somos artistas, sobre todo de la Bienal del Sur, en mi caso personal, cuando yo iba a tener esa oportunidad de estar en el Museo de Bellas Artes, de estar en el CELAR, de conversar mis ideas, eso se debe gracias a un cambio de visión y a un cambio de perspectiva debido pues a este proceso de la Revolución Bolivariana. Entonces se produce una ruptura de ese modelo. He logrado exponer no solamente mis obras, sino obras de mis estudiantes de UNEARTE en el Museo de Bellas Artes de Caracas, y también en la red, en lo que se llama la blockchain web 3, que es una blockchain nueva que tiene que ver con todo este mundo nuevo de los metaversos, con el mundo tecnológico del ciberespacio. ¿Y qué fue lo que hice como a manera de rebeldía? Construí una infraestructura cultural digital soberana desde la resistencia. Eso lo hice para mis estudiantes, fueron más de 600 obras que ellos elaboraron a lo largo de un año de trabajo. Y bueno, me puse a aprender a manejar Python, el lenguaje de programación. Me puse a aprender a crear páginas web con el repositorio GitHub también. Construí una galería virtual, un recorrido, haciendo con pura investigación propia, buscando tutoriales en internet y generando pues todo un sistema cultural que fuese para mostrar tanto los trabajos artísticos de mi persona y mis estudiantes y en simultáneo lograr desde el sur mostrar una resistencia. También al hacer esto, GitHub por ejemplo no es pago y estoy buscando la manera de luchar contra las corporaciones porque no estoy pagando los dominios, porque estoy
generando pues desde la resistencia, nuevamente repito, desde el sur global, desde Melocos de Enunciación, estoy generando todos estos contenidos para competir de algún modo con los medios tradicionales de las redes sociales. Ustedes saben muy bien que mucha gente pasa miles de horas en TikTok, en Instagram, en Facebook. Justamente es una especie de hasta lavado de cerebro que están logrando las corporaciones. Las alternativas que yo conseguí fue utilizando una blockchain que se llama Hive o Colmena y NFT Showroom o Galería NFT, que sencillamente uno tiene un espacio para mostrar a nivel mundial, internacionalmente. Imagínense la proyección que tiene eso desde cualquier parte del mundo. De hecho, en esa página web hay artistas de muchos países, desde África, Europa, no solamente los países considerados occidentales y hegemónicos, no, sino también de Europa del Este, de Rusia, pues están también en estas plataformas porque es la única manera de luchar contra el sistema. ¿Qué es lo que tiene Hive? Hive es una red descentralizada que no tiene un propietario, y sin un propietario, una corporación, tú eres el dueño de esas obras. En mi caso, mis estudiantes son los mismos dueños de esas obras y la han comprado coleccionistas de afuera. Ese dinero que ellos recibieron fueron directamente hacia los propios estudiantes. ¿Por qué esto es importante para la seguridad de la nación? En el documento de la ontología de seguridad se señala que la primera línea de defensa no es militar, sino es cognitiva, es moral. Una sociedad que no reconoce su propia cultura es una sociedad ontológicamente insegura y es fácilmente penetrable por narrativas extranjeras. Lo que nosotros construimos en el aula, en UNEARTE, con mis alumnos, es una infraestructura de seguridad nacional. En el caso de la dimensión tecnológica y Alfred Mahan, que era un estratega naval, en geopolítica lo tenemos que revisar, del siglo XIX hasta el sol de hoy todavía sus conceptos se utilizan en la naval norteamericana. Y él justamente hablaba de la talasocracia, de quien domina el mar y el comercio, domina el mundo, lo que eran las rutas de la seda. Justamente quien domine esos puertos domina el mundo tecnológico de hoy, que son Silicon Valley, que buscan la manera de controlar con las corporaciones las rutas digitales. Y bueno, imagínense, ahorita las plataformas de datos son básicamente todo lo que eran las flotas, las corporaciones como Google, como Microsoft, como Meta, están controlando la infraestructura del planeta. Nosotros utilizamos la infraestructura desde el sur y no dejamos que ella nos controle, porque desde la resistencia estamos generando un pensamiento decolonial del siglo XXI. Y de hecho es una ontología viva, porque fíjense que, y activa, porque mis estudiantes, yo los mandé a realizar pinturas que tuviesen que ver con el tema étnico, con el tema ancestral, con el tema chamánico. Entonces, fíjense que también es una vuelta de mirada hacia nosotros mismos. E incluso los orienté para que crearan obras de Armando Reverón. Mis alumnos son de artes plásticas y fíjense todo el poder que tienen imágenes. Y esas imágenes recorrieron todo el mundo. Entonces, fíjense cómo sí se puede generar todo un pensamiento y un discurso de epístomes decoloniales. Del mismo modo, hablando ontológicamente, estamos hablando de que el bolivarianismo es un replanteamiento integral y multidimensional, es político, social, económico, ambiental, militar y cultural. La idea es desarrollar un pensamiento autónomo y al mismo tiempo un desarrollo tecnológico soberano. El ciberespacio y las tecnologías de información son líneas estratégicas prioritarias para el Estado venezolano. Y justamente en este área es un teatro de operaciones, como se nombra en el mundo militar. ¿Cómo podemos nosotros responder desde adentro? En mi caso personal, muchas de las obras que yo construyo tratan de captar un sonido ancestral mediante tecnología que luego está archivado en la blockchain, en mis posts, en todas mis creaciones. Y esa memoria sonora recreada de los pueblos originarios vienen de mis estudios de todas estas comunidades antiguas. Incluso todas las obras de mis estudiantes que están registradas en la blockchain, que son más de 40 estudiantes, generan una identidad digital soberana, con unas transacciones sin intermediarios coloniales, no hay banco, no hay PayPal, no hay Zelle. Todo eso ocurrió en un aula de clase, con unas herramientas de código abierto, usando Python y en condiciones precarias, porque obviamente
es difícil comprar las pinturas. Entonces justo esa es la independencia tecnológica que requiere tanto una voluntad como una pedagogía crítica en contra del norte. E incluso no hay seguridad tecnológica si nosotros dependemos de unas infraestructuras que nosotros ni siquiera controlamos. Por eso uno tiene que tomar las riendas de la producción que uno está realizando y no pasar por las corporaciones, sino buscar los caminos verdes o los medios alternativos. Pero justamente contrario a ese plan Monroe, justamente por eso estamos inmersos en lo bolivariano. Y yo también me atrevo a decir que robinsoniano, porque fíjese que qué importante era el pensamiento de la doctrina bolivariana y la doctrina de nuestro Robinson Simón Rodríguez, y lo mismo también yo diría que abarca hasta Paulo Freire, Luis Vigot. Desde el desarrollo integral uno puede desarrollar unas capacidades endógenas. Por lo menos mi caso es que estudiantes venezolanos generan ingresos en el mercado internacional sin unos intermediarios coloniales. Hay un desarrollo económico real por medio de la venta y compra de los NFT. El desarrollo es en sí mismo una estrategia de seguridad. En cuanto al ciberespacio, cuando uno revisa la historia del presidente comandante Chávez en Bagdad, cuando hubo una narrativa de demostrar, entre grandes comillas, que Venezuela era una aliada del terrorista por haber ido a Irak, fíjense que ahí había un sesgo cognitivo y es una narrativa que estaba haciendo el norte para dejar entredicho que éramos terroristas y que obviamente eso es un sesgo cognitivo que está impulsado por una narrativa colonialista, hegemónica, imperialista, que además se traduce en una guerra cognitiva que es invisible. Y esa misma guerra está presente en el ciberespacio, justamente de manera personal, en tiempo real con los teléfonos móviles. Por lo menos hay un concepto de la doctora Capitán Ortiz Angarita que define el ciberespacio como un sustrato generativo donde se manifiestan nuevas formas de vida, agencia y realidad. Entonces fíjense, no es solamente el internet, todo el espacio donde se forma la identidad, las redes sociales, que se decide que existe y que no existe para la opinión pública global está controlado por corporaciones. El algoritmo de TikTok determina qué música se escucha, qué está de moda, qué está en tendencia, cuáles son las aspiraciones, cómo se ven a sí mismos los jóvenes. Es una guerra cognitiva permanente y constante. Fanon, cuando escribe en los años 50 que el colonialismo opera sobre la psique del colonizado, le produce un deseo de ser como el colonizador. Es una vergüenza que le da a él de sus propias formas culturales y busca las modas extranjeras, sobre todo las del norte, y el ciberespacio funciona como esa misma fórmula. La ontología habla que la identidad nacional es el principal sistema de armas ideológicas contra las amenazas del sentimiento externo. Eso significa que tenemos que construir una presencia digital soberana. No hay que dejar que unas narrativas sobre Venezuela, sesgadas, hegemónicas, sean producidas por quienes tienen el interés de debilitarnos. Justamente no podemos perder esa batalla, tenemos que combatir y luchar contra eso. Hay galerías virtuales que son territorios que nosotros podemos ganar, como es el caso de mis estudiantes con más de 600 obras. No hubo curadores, no hubo algoritmos de vigilancia, solamente trabajo creativo y desarrollo de programación. Eso es lo que nosotros llamamos contrainformación, ya que si un estudiante venezolano sube algo a la blockchain, que es algo que no se puede borrar, les voy a dar un ejemplo. Cuando ustedes suben contenido a Facebook, a TikTok, a Instagram, hay un dueño, aparte de que es una corporación, llámese como se llame, por ejemplo, Mark Zuckerberg en Meta, que es Facebook. Él le provoca borrar toda la información, con un clic él borra absolutamente todo de quien sea. En cambio, en estos caminos verdes, por lo menos la blockchain de Hive, todo queda allí porque queda escrito como un código de TX, que es un código como el tipo Bitcoin. Es parecido, es una tecnología parecida, más no es lo mismo, pero queda escrito en la cadena de bloques y no se puede borrar. Entonces, es una contrainformación porque estamos haciendo una resistencia cultural, ya que ningún gobierno ni ninguna corporación extranjera puede borrar esa información que está allí, incluso desde otros países de otras latitudes como África, como Europa, como Asia. Por eso es que muchos rebeldes de lo digital nos hemos abocado a llegarnos hasta a este mundo de la web 3. Justamente lo que le acabo de comentar antes, la web 2 es todos esos medios convencionales, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, y la web 3 son todas estas blockchain modernas. Todas estas blockchain que trabajan con las cadenas de bloques.
Se crean entonces comunidades en el sur global digitales de la resistencia y también construyen economías culturales que están fuera del ámbito y el circuito financiero del norte, del dólar. Hay una solidaridad tricontinental que Fanon defendió y que ahora se actualiza el siglo XXI entre África y América y el sur global. Igual que los BRICS, eso viene por allí al integrarse con este nuevo sistema económico. Mientras nosotros fortalezcamos la identidad nacional mediante lo digital, lo cultural y lo cibernético, va a haber mucha capacidad de que nuestros pueblos cuenten nuestra propia historia. Es importante que circulemos en lugares donde no haya ningún gobierno que nos las borre. Y es importante nosotros buscar los espacios donde podamos ejercer esa resistencia cultural contrahegemónica, sin que ningún gobierno la ataque. Por eso, en esta experiencia de arte del siglo XXI que les estoy comentando, se ha construido una nueva realidad y un nuevo metalenguaje con códigos tanto blockchain como redes descentralizadas. Venezuela tiene todas las condiciones para hacerlo posible, lo hemos demostrado justamente cuando ustedes están viendo todas estas imágenes. Muchísimas gracias por escucharme, al profesor Rodríguez Rojas y a los compañeros. De verdad que este ha sido un proceso muy importante porque amplifica todo lo que yo he tenido y he estado trabajando desde mi campo para la patria. Y de igual manera les invito a que ustedes desde sus espacios y sus flancos también generen espacios de resistencia cultural y virtual. Ya se está haciendo cuando se están creando grupos de Telegram donde se pasa información, flyer, volantes y todo lo que tiene que ver relacionado con los procesos revolucionarios bolivarianos, y nos estamos pasando las informaciones y se crean Google Drive y carpetas con documentos y libros valiosos. Todo eso genera un pensamiento digital contrahegemónico. Muchas gracias por haber escuchado mi video. Bendiciones y buenas vibras.